Nunca imaginé que mi hijo, con solo 6 años, fuera capaz de algo que cambiaría mi vida de una forma tan brutal e irreversible. Pero aquella madrugada, cuando sonó mi teléfono a las 2 de la madrugada, ya presentía que algo iba mal, aunque nada podía prepararme para lo que estaba a punto de escuchar, pues al otro lado de la línea, una voz firme, pero no exenta de cierta compasión, me dijo: «Señora, tenemos a su hijo Jonas aquí en la comisaría. Ha venido solo diciendo que su madre ha hecho daño a su hermanita». Y en ese instante mi corazón se detuvo, porque Jonas estaba durmiendo en su habitación cuando me fui a acostar, y que yo supiera, no tenía ninguna hermana. Así que mi primera reacción fue saltar de la cama y correr a su habitación, donde solo encontré una manta revuelta y la ventana abierta, lo que me revolvió el estómago, porque la idea de mi niño vagando por la ciudad de noche me aterrorizaba, y al llegar a la comisaría, encontré a Jonas encogido en un banco, con una manta sobre los hombros, temblando tanto que parecía a punto de derrumbarse, y cuando me vio, sus ojos se agrandaron y gritó con terror: «No dejen que se la lleven, ella mató a mi hermana». A palabras que helaron mi alma, porque los policías me miraron como si estuvieran ante un monstruo, y mientras yo trataba de entender lo que estaba pasando, Jonas seguía gritando, diciendo que su hermana Sara había desaparecido porque yo le había hecho daño, y que ahora tenía miedo de que yo también lo hiciera desaparecer a él. Así que me separaron inmediatamente de él. Me llevaron a una fría sala de interrogatorios donde me hicieron preguntas, mientras mi hijo era atendido por una psicóloga infantil en otra habitación, y cuando el detective entró y se sentó frente a mí, su expresión era de escepticismo mezclado con una curiosidad recelosa, y me dijo que mi hijo había caminado descalzo casi 1 kilómetro hasta la comisaría para denunciar un asesinato, afirmando que los niños no se inventan historias así por nada. Pero todo lo que yo podía decir era que no había otro niño, que siempre habíamos sido solo Jonas y yo desde que mi marido murió hace 2 años, y aún así me preguntó por los moretones en la espalda de Jonas y por la descripción detallada que había dado de una cuna rosa, de una habitación preparada para un bebé y de ropa pequeña que yo habría comprado. Y fue en ese momento cuando mi memoria, antes cerrada con llave, comenzó a abrirse como una presa rota, revelando recuerdos que había empujado a los rincones más oscuros de mi mente, como el embarazo que tuve poco después de la muerte de mi marido. Un embarazo no planeado, que me provocó sentimientos contradictorios, ya que no me sentía preparada para criar a otro hijo sola, y la tristeza que me consumía en aquella época era como una niebla constante que me impedía ver la cara de Jonas, de escuchar su llanto, de responder a sus preguntas, y cuando perdí al bebé en el 6º mes, sangrando sola en casa, con Jonas cerca sin que yo me diera cuenta, él lo vio todo, vio la sangre, vio mi expresión desesperada, vio cuando llegaron los paramédicos y se llevaron lo que quedaba de mi hija en una bolsa negra. Y así fue como Sara quedó grabada en la memoria de mi hijo, como una presencia real, una hermanita a la que conoció por unos instantes y a la que yo, tratando de protegerlo del dolor, o tal vez tratando de protegerme de mí misma, negué su existencia repetidamente, diciendo que estaba inventando cosas, que nunca hubo una Sara, que estaba confundiendo los sueños con la realidad, sin darme cuenta de que, al hacerlo, estaba rompiendo algo dentro de él, algo que nunca podría arreglar. Y cuando mi suegra apareció en la comisaría, gritando y acusándome de haber borrado la memoria de su nieta, de haber arrastrado a Jonas a un mundo de mentiras y miedo, vi en sus ojos no solo el dolor por la pérdida de su hijo, sino también la rabia acumulada durante años, porque ella siempre pensó que yo era débil, inestable, incapaz de ser madre. Y cuando la psicóloga le preguntó más a Jonas, él contó con detalle cómo me había visto llorando, gritando y luego callada para siempre, prohibiendo cualquier mención a su hermana, y el dolor en sus palabras era tan crudo que ni siquiera los policías podían ocultar su incomodidad, y cuando registraron mi casa, encontraron la ropa de bebé, que nunca me atreví a tirar, la cuna desmontada en el desván, las fotos de la ecografía escondidas en el fondo de un cajón. Todo lo que había intentado olvidar ahora era una prueba en mi contra,
aunque no hubiera habido delito, y días después, los servicios sociales determinaron que Jonas quedaría bajo la custodia temporal de su abuela mientras continuaban las investigaciones, y me vi sola en casa, rodeada de miradas recelosas de los vecinos, por periodistas que llamaban a mi puerta queriendo convertir mi dolor en titulares, por entrevistas concedidas por vecinos que decían que siempre les había parecido extraño el comportamiento de Jonas, y en medio de todo eso, me hundía cada vez más en el sentimiento de culpa, tratando de entender en qué momento exactamente había perdido el control de mi propia vida. Y cuando intenté visitar a Jonas, mi suegra me lo impidió, diciendo que estaba demasiado traumatizado para verme, que gritaba por las noches con pesadillas, que me tenía miedo. Y cuando me llamaron al colegio porque él les decía a sus compañeros que su madre había matado a su hermana, me di cuenta de que la historia se había convertido en parte de su identidad, y cada intento que hacía por explicarlo solo hacía que pareciera que estaba mintiendo. Y cuando finalmente tuvimos la audiencia de custodia, la pila de pruebas en mi contra era tan alta que apenas podía respirar. Y cuando trajeron a Jonas para declarar, señaló a su abuela sin dudar, y dijo que quería quedarse con ella porque ella no se enfadaba cuando hablaba de Sara. Y yo, sentada en el banquillo de los acusados, sabía que había perdido no solo a mi hijo, sino también su confianza, su amor, su inocencia, e incluso cuando intenté decirle que yo también quería a Sara, que yo también sufría, él me preguntó con esa voz frágil y dolorida, ¿por qué entonces había fingido que ella nunca había existido? Y la única respuesta que tuve fue el silencio, porque no había justificación para lo que había hecho, para el vacío que había creado dentro de mi propio hijo. Y cuando el juez le concedió la custodia definitiva a la abuela y me permitió solo visitas supervisadas, comprendí que ese sería el precio que pagaría por el resto de mi vida. Y, en los días siguientes, al ver a Jonas jugando en el patio de la abuela, me di cuenta de que por fin parecía despreocupado, como debe ser un niño, y me pregunté si tal vez estaría mejor sin mí, si mi presencia era más perjudicial que útil, si yo era la cicatriz que no dejaba de arder. Y con ese pensamiento en mente, empecé a escribir cartas, una para Jonas, otra para mi hermana, una última para mi suegra, explicando todo lo que nunca pude decir. Pero antes de que pudiera hacer algo más drástico, recibí una llamada de mi abogado diciendo que mi suegra había dado una entrevista, alegando que yo había provocado la pérdida del bebé a propósito, que había tomado medicamentos para interrumpir el embarazo, y se lo había ocultado todo a David. Y eso me enfureció, porque no era cierto. Yo no maté a mi hija, la perdí, y por lo que yo sabía, mi suegra solo estaba tratando de asegurarse de que nunca más me acercara a Jonas, aunque eso significara mentir públicamente. Y fue entonces cuando contraté a un investigador para averiguar si ella también tenía esqueletos en el armario, y descubrí que sí, que había tenido problemas graves en el pasado, incluso con su salud mental, y una antigua acusación de maltrato, pero en lugar de usar esa información en su contra, me di cuenta de que hacerlo solo sería repetir el mismo ciclo de dolor y venganza, y fue entonces cuando decidí desaparecer, ingresar en una clínica y reconstruirme a mí misma, porque solo, así, tal vez, algún día, podría merecer volver a estar en la vida de mi hijo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más necesarios, porque enfrenté todos mis errores, mis miedos, mis negaciones. Aprendí a hablar de Sara sin sentirme paralizada y comprendí que Jonas no estaba tratando de castigarme, sino de entender. Y cuando me enteré de la repentina muerte de mi suegra, mi corazón se encogió, no por ella, sino por Jonas, porque había perdido a otra persona que lo quería. Y cuando me llamaron para que volviera a asumir su custodia, me quedé en shock, porque era la oportunidad que nunca pensé que volvería a tener. Y cuando lo vi en el centro de acogida, más delgado, más callado, con unos ojos que ya habían visto demasiado para alguien tan pequeño, le dije que había vuelto, que quería quedarme, pero solo si él me dejaba. Y él me miró y me preguntó si todavía me enfadaba cuando hablaba de Sara. Y yo le respondí que no, que ahora quería escuchar todo lo que recordaba de ella, que también la extrañaba, que ella era real y siempre lo sería. Y en ese momento, cuando asintió tímidamente,
me di cuenta de que tal vez aún había esperanza. No de borrar lo que había pasado, sino de construir algo nuevo a partir de lo que quedaba juntos.